Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la lección 9 de oración intercesora, que es la lección que nos tocó el día de hoy. Vamos a ver lo relacionado a la oración, a cómo debemos pedir, cómo debemos suplicar y cómo debemos orar no solo por nuestros hermanos, sino por los hombres inconversos, por nuestras autoridades. Mi nombre es Josué Martínez y eh, comencemos con una breve oración. Señor y bendito Padre Celestial, permite que esta tu palabra, Señor, nos ilumine, nos guíe, pero sobre todo, Señor, lo llevemos a la práctica. Permite que la podamos entender, la podamos digerir, pero sobre todo la podamos llevar a la práctica, Señor. Te pedimos por tu iglesia que en estos momentos, Señor, parece estar dividida, Señor, pero no es así. Cada hogar, Señor, tenemos oportunidad de seguir, Señor, a tu palabra, Señor, y sobre todo seguir instruyéndonos para que al reunirnos podamos edificarnos persona a persona, Señor. Te alabamos, te suplicamos que seas tú en nosotros, Señor, y que tú sostengas a tu iglesia, Señor. Todo esto te pedimos, te suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, me gustaría comenzar con dos tipos de oración como ejemplo. En Génesis 18 del 16 al 33 hay un modelo de oración o hay un ejemplo de oración en la cual Abraham intercede por Sodoma. Jehová ya había decidido ejercer castigo sobre aquella ciudad donde había mucho pecado, donde la gente eh, eh, no volteaba a ver a Dios, no le interesaba a Dios. Y Abraham intercede por Sodoma, pide que si había 50 personas justas, pudiera Jehová perdonar a la ciudad, después disminuye a 45 y así hasta llegar a 10 personas justas, ¿no? Y en el cual, eh, vamos a decirlo así, por un momento Abraham aplaza lo que ha de suceder sobre esa ciudad, ¿no? Y sabiendo Abraham que no había las personas suficientes, las personas justas suficientes, él aún así decide interceder por esas personas que no querían conocer a Dios, que no querían tener una relación con Dios, ¿no? Ese es un primer ejemplo. El segundo lo podemos encontrar en Éxodo 32 del 10 al 14. ¿Qué sucede ahí? Moisés eh, va a tener un encuentro con Jehová, donde él recibe las tablas de la ley, ¿no? Donde está conversando con Dios para recibir las tablas. ¿Y qué sucede en ese momento? Como el pueblo judío, el pueblo de Israel, recién rescatado de Egipto, en el desierto, estaban ansiosos, estaban impacientes, tomaron la decisión de hacer un becerro de oro y adorarlo, aun cuando Dios había mostrado su poder, había mostrado su misericordia para con ellos. Ellos no fueron lo suficientemente pacientes para poder esperar a Moisés y las nuevas indicaciones de Jehová. Muy al contrario, lo que sucedió fue que tomaron una decisión y decidieron adorarlo como su Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Moisés intercede por el pueblo pidiendo que Jehová detenga su ira, ¿no? Que no acabe con ese pueblo que acaba de ser rescatado de Egipto y aplaza, vamos a decirlo así, la decisión de Jehová por acabar con ellos. Obviamente Moisés tuvo que tomar una decisión, pero eh, ora, habla con Dios para que Él no acabe con ese pueblo rebelde, idólatra sobre todo, ¿no? Estos son ejemplos de cómo debemos interceder, no solo por nuestra iglesia, no solo pedir protección por nuestra iglesia, sino por eh,
los hombres inconversos. Y vamos a ver características de la oración, ¿sí? Características que nos van definiendo, nos van dando una idea de cuáles son los elementos que debe tener la oración, qué componentes, cómo debe ser una oración, etcétera, etcétera. Vamos a ver unas características, son pequeños versículos y al final vamos a ver Colosenses. Vamos a ver un poquito más en Colosenses. A continuación entonces sería Efesios 6 del 18 al 20, donde Pablo insta a orar para compartir el Evangelio. Es muy importante, no solo debemos pedir por nuestras necesidades, no solo debemos agradecer por lo que Dios nos ha dado, no es únicamente eso, sino pedir a Dios por una oportunidad para poder compartir el Evangelio a esas personas que no son creyentes, que viven en el mundo y que les da igual una relación con Dios, que no creen necesario tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque creen que su vida no es necesario, que porque tal vez creen que su vida está bien tal y como está, que no necesita ningún cambio. Entonces, Efesios 6 del 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debe hablar. Aquí nos dice Pablo que en esta oración debe ser en todo tiempo, no debe ser únicamente en la mañana, no debe ser únicamente cuando llego a mi casa y doy gracias porque he llegado, sino en el transcurso del día. No necesito hacer grandes oraciones o oraciones complejas. Tal vez simplemente agradecer o simplemente pedir que llegue bien a mi destino, a mi trabajo, si tengo que trasladarme de un lugar a otro y voy en carretera, una oración breve. No es necesario que yo pase 3 horas de oración. Qué agradable sería conversar con Dios tanto, pero no se refiere a esas largas oraciones todo el tiempo. Perdón, por todo el día que yo pase 12 horas de oración, sino oraciones breves y constantes, que sean durante el día, que sean varias durante el día. También en este contexto, que nuestra vida despida, que sea una oración para Dios, que sea como si todo lo que yo viviera, todo lo que yo hago fuera una oración, que estuviera yo en constante comunión con Dios. Eso sería agradable y sobre todo qué testimonio daría yo a los no creyentes, especialmente a los que viven tal vez en mi hogar, mis hijos pequeños o mis hijos ya adolescentes, qué testimonio les estoy dando, qué tanta comunicación ven que yo tengo con Dios. ¿Es constante o es únicamente cuando tengo yo conflictos, cuando yo me encuentro en necesidad, cuando pierdo mi trabajo, cuando falta el dinero, cuando faltan los víveres? ¿Qué tan constante es mi comunicación? Dice también que el espíritu es muy importante en la oración. Él debe ser en todo momento el que nos debe dirigir y capacitar a nosotros como creyentes. Si dejamos fuera el espíritu, ¿qué tipo de conversaciones podríamos tener con Dios? Vamos a ver más adelante que también la oración me sirve para alinearme con la voluntad de Dios. No es pedir nada más por mi situación, no es pedir únicamente por cuestiones de salud, por trabajo, por dinero, por familia. El espíritu es el que me debe orientar, guiar, dar directrices para poder hacer esa oración más efectiva. También a nosotros como creyentes debemos estar alertas, debemos estar velando, debemos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. No es que nosotros nos
esperemos con brazos cruzados, sentados en una banca, en una silla, etcétera, etcétera, esperando que alguien nos diga cuál es su motivo de oración. Debemos estar alertas, velando cuáles son las necesidades, primero como iglesia local y obviamente como parte del cuerpo de Cristo, y después por los hombres no creyentes, para pedir que se abra una puerta eh, para que sean salvos, porque es voluntad de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sobre todo para ser perseverantes en nuestra oración. Únicamente, eh, a veces únicamente hacemos una oración y creemos que es suficiente, ¿no? Tampoco es estar siendo incisivos, orando por lo mismo, 3, 4 años. Sí debemos ser perseverantes, pero también debemos ser pacientes, eh, debemos pedir por sabiduría, ¿no? Ser pacientes y estar atentos a cuál es la voluntad del Señor. Esta parte de la perseverancia es más bien en la comunicación que yo establezco, que yo entablo con Dios. No es qué testimonio daría como creyente yo si mi comunicación con Dios sería o fuera una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 6 años, 2 años. ¿Qué comunicación? ¿Cómo fuera mi oración en ese momento, ¿no? ¿Qué pediría? Que fuera precisamente lo que yo le pido a Dios, ¿no? Estaría muy alejado de su voluntad, de lo que el Espíritu me guíe, o qué me estaría diciendo el Espíritu si yo hablo muy de vez en cuando con Dios. A eso se refiere principalmente, ¿no? Y sobre todo, esta parte de estar alertas, de ser perseverantes en la oración. Si yo muchas veces tengo muchas peticiones al día, imagínense como cuerpo de Cristo, como iglesia local, la cantidad de peticiones que puede llegar a haber. Entonces, a esto también se refiere. Estar atentos y perseverantes es en cuanto yo tenga noción, en cuanto yo sepa de las necesidades de mi iglesia, acudir a Dios y ponerlo en sus manos, poner esas cargas en Él, porque yo no puedo hacer nada con ellas. A mí me desgastan, me provocan afán. Lo único que provocan en mí es tristeza y una carga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es acudir prontamente a los pies de Cristo y poner esas cargas en Él. También, aun cuando Pablo estaba preso, aun cuando Pablo no era libre y posiblemente era un lugar incómodo, posiblemente no era el lugar que él deseaba estar, nunca pidió porque Dios lo librara de esa situación, lo sacara de la cárcel. En las cartas que él escribió estando preso, nunca pidió: hermanos, oren por mí para que salga de la prisión y me libere de esta tribulación, y que pidan por mi salud. Pablo nunca les pidió acerca de eso. Lo que sí les pidió, lo que sí les encargó a las iglesias a las cuales les escribía, era precisamente por una oportunidad, para poder compartir el evangelio, y no de cualquier manera, no como él, no como le saliera, no como algo espontáneo, sino como debiera hacerse, con las palabras correctas, con las palabras que Dios pusiera en Pablo para poder compartir el evangelio, que Dios dé esas palabras para que se pudiera compartir de una manera correcta el evangelio, ¿no? Es las buenas nuevas, es algo que debemos tener en mente. A pesar de nuestras tribulaciones, debemos tener un objetivo en mente en la oración. No es únicamente pedir por nuestra salud, sino por una oportunidad para que nos seamos el medio para poder compartir la palabra, seamos de testimonio y tengamos las palabras correctas, las palabras sensatas para poder dar esas buenas nuevas y darlas de una manera como Dios lo haría.
¿sí? Sin ofender, sin burlarnos, pero sí acudiendo a la verdad, diciendo la verdad, no endulzando el oído del no creyente, no diciéndole mentiras, diciéndole que sus problemas terminaron, que no va a haber más problemas, que sus aflicciones van a terminar, que la vida va a ser de color de rosa. Dios nunca prometió eso. Nunca nos dijo que la situación iba a ser fácil. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca prometió una vida sin esfuerzo, sin trabajo. En Josué también nos dice: esfuérzate y sé valiente de cumplir lo que viene en la palabra, de cumplir su voluntad, ¿no? Son pequeños mensajes que nos va dando para que no entreguemos un mensaje incorrecto, ¿no? Y decir: no, es que yo como cristiano soy muy feliz, mi vida es toda color de rosa, no hay tribulaciones, no hay pruebas, no me puedo quedar sin empleo, etcétera, etcétera. Debemos decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que con Cristo no va a haber condenación eterna. Con Cristo sí voy a tener problemas, pero van a ser una prueba de mi fe, y también voy a tener consecuencias por mi pecado. Eso es lo que debemos decir, que el arrepentimiento para lo que me sirve es seguir a Cristo fielmente y no volver a cometer pecado. Principalmente esos son los mensajes que debemos entregar a los no creyentes y que debemos compartir, no una vez al año, sino cada que podamos. Cada que podamos. No es, bueno, yo ya alguna vez hace 20 años compartí el Evangelio y eso fue todo. Nuestra vida debe ser de constante testimonio, de constante predicación a los demás, a los que me rodean. Otra serie de instrucciones que nos da Pablo está en primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4 y versículo 8, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Del capítulo 4, versículo 4, saltamos al 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí nos está pidiendo Pablo, de nuevo, nos está exhortando, nos está invitando a que roguemos, a que oremos, a que pidamos, a que demos gracias, pero sobre todo, que pidamos que los hombres no creyentes, tengan una oportunidad para conocer la verdad y para acercarles el Evangelio, para predicarles, la palabra de Dios. Esto es importante porque, como lo vimos en Efesios, tenemos que rogar a Dios por una oportunidad que nos permita a nosotros ser el medio para llevar las palabras de Dios, para poder compartir nuestro testimonio, qué ha hecho Dios en nuestra vida en todo momento. No debemos perder de vista que, insisto, las peticiones que podamos tener acerca de nuestro trabajo, familia, salud, etcétera, hogar, etcétera, 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 son válidas, pero sobre todo debemos pedir por una oportunidad y sobre todo debemos pedir por la vida de esos hombres que están pues en condenación, porque debemos recordar que el hombre que está en pecado está alejado de Dios y además pesa una condena sobre ellos. ¿Qué debemos hacer? Dejar que su vida siga así, dejar que su vida no tenga un cambio, que no tengan un encuentro con Dios. Así como nosotros fuimos rescatados en algún momento, así a su vez nosotros debemos llevar el Evangelio a otras personas para que sean rescatadas. Y sobre todo en la oración, al practicar la oración, lo que estamos haciendo también es mostrar el amor que Cristo mostró en nosotros. A veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero
somos conscientes de que Dios ama al mundo, pero por medio de esa oración lo que nosotros hacemos es compartir ese amor de Dios con el mundo. Tal vez esa persona no creyente no sea la persona que más me agrada o que más me agradaría compartir con ella, pero es la manera en la que yo comparto el amor de Cristo con él. ¿Cómo? Yo pido por él, pido por su salvación, pido por su alma, pido por su situación espiritual. Me agrade o no me agrade. Aquí no nos dice si te cae bien, si te llevas muy bien, que si es tu super cuate, que si es tu hermano casi, tu hermano del alma. No dice eso. Dice por los hombres, incluso por nuestras autoridades, por nuestros reyes, por las personas que Dios puso como autoridad sobre nosotros. A veces es difícil cuando sabemos que esa persona es idólatra, es ladrón, es lo que menos hace es ver por el pueblo, lo que menos hace es ver por las personas que gobierna. Es muy difícil orar por esas personas, pedir que sean salvos, que tengan sabiduría y sobre todo que sean conscientes de que el lugar donde están fue dado por Dios. Es una oportunidad que Dios les dio para representarlo a Él y ser sus dignos representantes. Obviamente ellos no tienen conciencia y muchas veces ni quieren saberlo. No les interesa Dios. Pero aún así nos pide Pablo y Dios quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, tengan acceso a esa verdad, que todos somos pecadores, que va a haber un juicio por esos pecados y que si no nos arrepentimos, que si no acudimos a la gracia de Cristo, que si no lo aceptamos a Él como único y suficiente Salvador, entonces sí vamos a tener esa condenación. Y esa condenación, ¿cuál va a ser? Vamos a vivir alejados de Dios. Van a vivir alejados de Dios y su condenación va a ser para siempre. No es una temporada, es para siempre. Debemos tener en cuenta que Dios en verdad se agrada cuando no todas nuestras peticiones son para nosotros. Para mi salud, para mi trabajo, para mi dinero, para mi casa, para mi auto, para mi hija, para mi hijo, para mi esposa, para mi abuelito, abuelita, etcétera, etcétera. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Dios se agrada cuando yo decido compartir con alguien la palabra, alguna tribulación que yo pido por él, sea creyente o no creyente. Dios en verdad se agrada porque es una oración ya más madura. Ya dejo de pedir por mí, todo para mí, para mí, para mí, y empiezo yo a compartir y decir: Dios, pues gracias por todo lo que me has dado, me es suficiente. Y yo sé que tú tienes conciencia, yo sé que tú estás siempre al pendiente, estás velando por mis necesidades, por mi situación, y eso me hace estar tranquilo y dejar de pedir en mí para empezar a poder interceder, a pedir por alguien más. Es el objetivo de la oración intercesora. No es que yo dejo de pedir por mí, pero ya no me preocupa tanto el estar siempre obsesionado. Permíteme usar esa palabra, tú que me estás escuchando, obsesionado por lo que sucede en mi entorno a mí, nada más, como si fuera el único que tiene problemas, como si fuera el único que se queda sin trabajo, como si fuera el único que no tiene salud, como si todo lo malo me pasara a mí, como si todos los problemas que yo tengo son los más grandes y nadie atraviesa por lo mismo. Tengo empatía con los demás y, por lo tanto, me pongo en su lugar y, sobre todo, pido por ellos, por su situación. Okay. La importancia también de estas oraciones, de nuestras oraciones en general, es porque debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Debemos recordar que cuando hemos llegado a los pies de Cristo, cuando hemos llegado ya a conocer a Dios
de una forma más directa, gracias a Jesucristo, gracias a nuestro Salvador. Nuestra vida ya no nos pertenece, ya no es como antes, ya no soy dueño de mis decisiones. Eso cambia. En la oración también debemos mostrar esa parte, ¿no? Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor, la cual desea que todos los hombres sean salvos, como lo dice su palabra, lo acabamos de ver. Esa es la voluntad de Dios. Sabemos que no todos van a ser salvos porque esa es una decisión que cada uno toma, pero lo que sí debemos hacer es orar porque esa palabra de Dios, al usar la palabra de Dios, hay un efecto y que ese corazón duro como la piedra, como la roca, sea sensibilizado y pueda escuchar, esté atento y sobre todo se dé cuenta de cuál es su situación espiritual. Eso es por lo que debemos pedir. Eso es debiera ser nuestro objetivo en cuanto a compartir el Evangelio, en cuanto a que la persona esté abierta a escuchar. Y en este momento que hay gran aflicción, donde se escucha de pérdida de trabajo, situación económica muy difícil, no solo para nosotros, sino mundial. No es una situación que solo en México se esté sufriendo, es una situación que en varias partes, en varios países se está sufriendo. Debemos orar por esta situación, que los hombres estén dispuestos, que estén sensibles a recibir el Evangelio, que tengan acceso a la verdad que proviene de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Su palabra. Somos pecadores, necesitamos que alguien nos salve de esa situación y, sobre todo, necesitamos vivir de una manera diferente. Necesitamos que nuestra mente, nuestros sentimientos cambien. No podemos seguir siendo la misma persona que vivía en pecado, que se satisfacía con la carne, etcétera, etcétera. No podemos actuar así. Ese mensaje no puede transmitirse, al contrario. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Debemos recordar que en cuanto a la oración, no debe lugar a la ira, a la contienda. Debemos procurar, dice, estar en paz para con los que nos rodean. ¿Cómo podemos entregar ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, cuando yo tengo fricciones con la persona, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares? ¿Qué me van a decir? No, tú estás loco. Si tú tienes un problema con alguien y tú quieres hablarle del amor de Dios, imagínate cuál sería su primera reacción. Contigo no quiero nada. Contigo no quiero escuchar nada. Porque estamos discutiendo, porque eres una persona insensible, porque eres una persona así, así, así. ¿Qué es lo que nos dirían? Y por eso muchas veces nosotros mismos nos cerramos la puerta a poder predicar el Evangelio. No puedo decirle a mi vecino porque ya tuve o he tenido varias situaciones, varios conflictos, varias peleas. Nos hemos confrontado a palabras. No puedo hablarle a mi familia porque nos hemos peleado por situaciones de familia, porque estamos en constante conflicto, porque somos irascibles, no podemos vernos, no podemos tener una comida todos juntos porque empiezan a salir ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo compartir el Evangelio si yo estoy en esa situación de ira, de contienda con los que me rodean? Debo primero arreglar esa situación o procurar que esa situación no llegue a esos términos, a esos puntos, para que entonces yo pueda predicarles y puedan aceptarlo de una manera más fácil, ¿no? Porque no es únicamente que ellos estén atentos, sino que mi situación con ellos no sea de conflicto, no sea de esta situación, sino difícilmente yo voy a querer hablarles y difícilmente ellos me van a querer escuchar. Así es de sencillo. Cuando hay conflicto, tal vez yo no quiero hablar, no quiero que me escuchen y el otro lado
pues tal vez ni esté interesado en escucharme. Dice, no, ¿sabes qué? Lo que tengas para decirme no me interesa. No quiero escucharte simplemente. Porque eres tú. Porque eres tú la persona con la que tengo conflicto. Porque eres tú con quien he cruzado palabras, incluso hasta groserías. Entonces no estoy interesado, ¿no? Entonces debemos cuidar ese aspecto. Si está en nuestras manos, debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo definitivamente. Ok. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo del 3 a 14. Dice así: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón. ¿Qué es lo que nos quiere... ¿Qué podemos entender de todo esto que escribe Pablo a la iglesia de Colosas? Pablo da gracias por la palabra verdadera y su fruto, que son las iglesias. Pablo da gracias, a pesar de que él no fundó esta iglesia, da gracias a que esas personas que, como sus discípulos, atendieron a la verdad y oraron y hablaron y predicaron el Evangelio, este es el resultado. Iglesias que están creciendo, que están teniendo fruto, que han sido creadas y que fueron creadas a partir de las enseñanzas de los discípulos y que fueron entrenados, por así decirlo, por Cristo. Entonces, se da gracias también en oración por esas iglesias, por ese fruto que Dios da. No debemos perder de cuenta, de vista. No debemos perder de vista que Dios es el que da el fruto. Dios es el que da el crecimiento. Y este es un resultado, una iglesia que está creciendo, que está alimentándose espiritualmente, pero sobre todo que está dispuesta, ¿no?, a compartir el Evangelio. Debemos orar no solo por los creyentes de nuestra iglesia local. Si conocemos otra iglesia local o conocemos otras iglesias, debemos orar los unos por los otros y formar un vínculo fuerte, porque ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una iglesia local. A veces perdemos de vista eso. Nuestra iglesia local, en la cual nos congregábamos antes de esta situación, no es el cuerpo de Cristo, es una parte del cuerpo de Cristo. A veces lo perdemos de vista y creemos que la iglesia local en la cual nos congregamos es el cuerpo de Cristo ya formado, es el todo ya completo. Y no, somos una parte del cuerpo de Cristo y debemos orar los unos por los otros. Es lo que nos dice Pablo también aquí, ¿no? Nos dice que oremos como iglesia local unos por otros. No solo como creyentes, sino ir un poquito más allá y de iglesia a iglesia. Debemos estar firmes para ser llenos del Espíritu. Como decía, que el Espíritu nos guíe, que nos dé las directrices
pero sobre todo no vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no es por el Espíritu Santo. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos hable, si no dejamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Debemos estar atentos, no debemos perder de vista eso. Y sobre todo, debemos ser llenos del Espíritu Santo para crecer en sabiduría, en inteligencia, pero para poder llevar a la práctica esto, no es únicamente llenarnos de conocimiento y no llevarlo a la práctica, hay que tener cuidado en eso. Para agradar al Señor en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Si yo me lleno de conocimiento pero no lo uso, espiritualmente soy un bebé, soy un niño espiritual que no ha entendido cuál es la voluntad de Dios, y hay que tener cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado en eso. Finalmente se da gracias que nos hizo parte de su pueblo, pero sobre todo nos ha librado del poder de las tinieblas. Hemos sido rescatados de la influencia del pecado, las tinieblas, la oscuridad, y hemos sido llevados al reino de Dios, donde hay luz. ¿Quién es la luz? Dios. Él es quien nos ilumina, Él es quien nos lleva por senderos de caminos rectos, de camino limpio, alejado de impiedad, alejado de maldad, de la injusticia. No perdamos eso de vista. Y que es esto gracias a la sangre derramada por Cristo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros no entregamos o no somos conscientes de esta situación, ¿quién es el que nos liberó y cómo? Estamos perdidos y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces creemos que todo nos merecemos, creemos que todo, en todo momento debo pedir solo por mí y difícilmente voy a orar por alguien más. Si yo pierdo de vista esto, es como quien pierde el suelo. Y conocemos seguramente muchas personas así, algunos jefes de trabajo, algunas personas que se les da un poquito de poder, de autoridad, y pierden el suelo, se suben a su ladrillo y ya no saben, no creen que no los merecen ni el suelo que pisan. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener los pies firmes, ¿sí? Hay que tener conocimiento de quién somos, quién nos rescató y a quién le debemos nuestra vida, a quién le debemos todo lo que tenemos, absolutamente todo. Ok, finalmente vamos a unas palabras en Santiago 5, del 13 al 16, que es esta parte de orar los unos por los otros como iglesia local. Santiago 5, permítanme un momento, Santiago 5, del 13 al 16. Santiago 5, del 13 al 16, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Permítanme repetir la primera parte. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí me gustaría hacer un énfasis un poquito más adelante en cuanto a los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo, pero eso más adelante. Ahorita vamos a ver de qué trata esto. Usualmente cuando
estamos en aflicción, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablamos con Dios, le decimos cuál es nuestra situación, sabemos que Él está pendiente de todo lo que nos sucede durante el día. Cuando estamos en aflicción, permíteme preguntarte, ¿a quién acudes primero? ¿Acudes a Dios primero? ¿O acudes a un amigo? ¿O acudes a alguien en la carne? ¿A quién acudes por primera vez? Usualmente yo solía acudir con un amigo, con alguien que yo podía ver, que según yo me podía escuchar. Y desafortunadamente no podía escucharme o no escucharme, ponerme atención o no, pero no podía arreglar mi situación. Poco a poco en mi andar con Cristo y gracias a las situaciones que me ha hecho pasar, poco a poco me hace voltear a verlo. Tal vez no sea mi primera opción aún, por algunas circunstancias, pero después de la segunda opción digo, híjole, es cierto, yo tengo a Dios, yo he confiado en Dios, ¿por qué no hablo con Él? ¿Por qué no volteo a verlo a Él? ¿Estoy en aflicción? Señor, perdón, no vine contigo como mi primera opción. Aquí estoy, perdóname. Y es algo que debemos ir cambiando poco a poco, poco a poco. No podemos tener cierto tiempo en la palabra y seguir acudiendo a personas en la carne. No, no porque no se pueda, sino porque ¿cuál es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? ¿Sabes que Dios te ha rescatado? ¿Sabes que Dios tiene el poder? ¿Sabes que Dios te escucha? Entonces, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no es nuestra primera opción? ¿Por qué no? ¿Hay enfermos en su iglesia local? Acudir con los ancianos en tu iglesia local y orar. Cuando tenemos conflictos en nuestra iglesia y decimos que hay falta de amor, ¿realmente eso es lo que sucede? ¿Realmente? ¿O somos nosotros simplemente que buscamos que alguien esté de acuerdo con nuestras ideas y al no estar de acuerdo con estas ideas yo no me acerco a mi iglesia porque digo que falta amor, porque digo que le falta sabiduría, sensatez, cuando muchas veces esas cuestiones son las que están en mí, pero yo quiero reflejarlas en los demás? Debemos tener cuidado en eso. Debemos pedir a Dios porque esas ideas, porque esos sentimientos cambien y se alejen de nosotros, de la iglesia local. No debiéramos tener esa idea. Y donde me gustaría hacer énfasis, oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué sucede si un creyente muere aun cuando toda la iglesia local se une en una oración? Más adelante dice que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, para palabras literales. ¿Qué sucede? ¿Dios escucha esas oraciones? Claro que sí. Claro que sí, pero, como lo hemos mencionado, también está su voluntad. Y nosotros pedimos en oración alineados a su voluntad. Obviamente nosotros queremos que cuando un hermano enferma, oramos por él para que se sane. Sí, pero también habla de pecado. También debemos pedir que si él está en pecado, sus pecados le sean perdonados, que él sea quien reconozca ante Dios cuáles han sido sus pecados y los ponga en sus manos. Esta parte es muy importante porque a veces nos confundimos y creemos que porque estamos perseverantes en oración, pero la respuesta no llega, Dios no la escuchó. Dios la escucha, pero muchas veces no la va a responder. O tal vez tarde en responder. Porque es la voluntad de Dios. Y a veces es difícil aceptarla cuando yo quiero algo para mí. Cuando yo quiero que sucedan las cosas como yo espero. Y no por la voluntad de Dios. Debemos estar sujetos a esa voluntad. A veces es difícil aceptarla. Pero hay que aceptarla. No tenemos otra opción. Definitivamente no.
No debemos perder de vista que al orar también buscamos alinearnos a esa voluntad de Dios. Insisto, si nosotros pedimos con la guía del Espíritu, el Espíritu no nos va a decir pide lo que quieras y pide a tu manera. Nos va a dar ciertas directrices, y si nosotros estamos alimentándonos espiritualmente, esta palabra viene a nuestra mente. Y si pido con fe, porque no es que yo pida sin fe, pero pues también, Señor, hágase tu voluntad. Pediríamos lo que Jesús pediría en pocas palabras. El problema al no sujetarnos a su voluntad, al no estar conscientes de su voluntad, implica que yo no estoy en total sincronía con Dios. Yo no tengo una comunión fuerte con Dios. ¿Y esa comunión qué quiere decir? Que yo lo escucho mediante su palabra. Yo escucho, mis sentidos están alertas cuando yo leo, cuando yo medito en su palabra y cuando yo hablo con Él. Esa comunión no es tan fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y sí, Jesús nos da ejemplos, ¿no? Tanto de oración como de someterse a la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer más al respecto, te recomiendo que leas Juan, capítulo 7, versículo 17 al 18. Juan, capítulo 7, versículo 17 al 18. ¿Qué es lo que hace Jesús ahí? ¿Hace su voluntad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Y sobre todo en Lucas 22, capítulo 22, versículo 42. Lucas, capítulo 22, versículo 42. ¿Qué es lo que hace? Se sujeta a la voluntad de su Padre. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Debemos ser conscientes que un hombre alejado de Dios es un hombre enfermo, atormentado por el pecado, esclavizado. Al orar por él, no solo pedimos por su situación física. Si él está enfermo, si él está bastante grave, no únicamente debemos pedir por él, sino principalmente por su situación espiritual. Pues si se sana físicamente, pero aún es esclavo del pecado, ¿de qué le va a servir? ¿De qué le va a servir sanarse físicamente si esa condenación sigue pesando sobre él? ¿De qué le va a servir que lo sanemos y que pidamos sanidad por él si él va a seguir en pecado? ¿De qué le serviría? Vamos a orar principalmente porque su sanidad sea espiritual, que él pueda ver a Dios, que él pueda hablar a Dios, hablar con Dios, que le escuche y que le obedezca. Eso es nuestro objetivo. A veces lo perdemos de vista cuando en las cadenas de oración pedimos sanidad, 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 sanidad. No es que esté mal, pero ¿para qué queremos sanidad por alguien que espiritualmente sigue condenado? ¿No mejor debiéramos pedir por su sanidad espiritual para entonces sí sea uno más en el reino? Debemos pensar en eso. A veces lo perdemos de vista. No es que, repito, no me lo tomes a mal, no es que esté mal pedir por su sanidad física, pero debemos concentrarnos en su situación espiritual. ¿De qué nos sirve que Dios lo sane, caso que sea esa la opción, si él sigue esclavo del pecado, si él sigue en condenación, si él se va a ir al infierno? ¿Qué objetivo tiene? No debemos perder eso de vista, por favor. Antes bien, nuestro propósito debe centrarse en la situación espiritual de los hombres sin Dios, para que sean salvos, para que el poder de la palabra de Dios los transforme, así como nos transformó a nosotros, así como llegó a nosotros en algún momento, así, justo así, que esa palabra les sirva a ellos para transformación, para que cambie sus vidas. Espero esta lección nos ayude a poder orar a todos como iglesia, entre iglesias, entre hermanos, sin ira ni contienda, pero sobre todo a pedir por oportunidades para predicar el evangelio, para que seamos instrumentos. Pero sobre todo me gustaría recordarte que si tú tienes una petición de oración, nos la hagas llegar a oración@betel.org.mx, oración @betel.org.mx,
bethel.org.mx. B de burro, ethl.org.mx. Si deseas que nosotros como iglesia oremos por ti, o un pastor, o un hermano, una hermana en específico, te suplicamos que nos hagas llegar tu petición y nosotros como iglesia vamos a contactarte para orar por tus peticiones. Este es nuestro deseo y deseamos que si tú compartes con alguien este video y tenga alguna petición, nos la haga llegar por este medio y que nosotros estemos orando los unos por los otros. Hermano, invitado, si tú estás viendo esto, te damos gracias, pero sobre todo suplicamos que Dios use esta palabra para transformarnos los unos a los otros, y sobre todo espero que tengas una noche para meditación y sobre todo que nos haga descansar en el Señor. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Por favor, está atento y sobre todo que Dios te bendiga. Hasta luego.